Bueno, entonces estamos con el doctor Hipólito, William Hipólito, doctor en física, cosmólogo, que nos va a explicar un poco las dificultades que tuvo al principio, al inicio de su carrera como investigador, como redactor de tesis. ¿Cuál fue su experiencia con su primer artículo publicado? Para que ustedes sepan esas dificultades y de repente les da algunos consejos. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, buenas tardes. Antes de comenzar me gustaría saber de qué áreas son, porque mi área es más de ciencias básicas, entonces el enfoque que se le da a los artículos o a las tesis es otro. ¿Okay? Bueno, por ejemplo, civil, marketing, matemática, ambiental. Ok. Bueno, el profesor Montoya me pidió para hablar algo sobre las dificultades que tuve para comenzar a trabajar en investigación. Yo creo que en vez de ir cronológicamente voy a ir en orden de complicación. Y la primera cosa fue la cosa cultural, porque aquí en Perú nosotros tenemos bastante, no estamos tan familiarizados con la investigación científica. No es normal encontrar una persona que se gana la vida investigando, ¿no? Generalmente cuando uno dice que es físico o que es investigador o que es científico, o piensan que uno está bromeando o piensan que, no sé, que trabaja para el extranjero, por ejemplo, ¿no? Entonces, y yo también tenía esa cabeza. Y durante el tiempo que estaba en la universidad intenté cambiar eso, no lo conseguí 100%. Y solamente lo conseguí cuando viajé por varios lugares y varios países. Entonces, cuando uno ya se siente confiado de que lo que hace realmente va a ser reconocido, no necesariamente económicamente, sino reconocido, uno ya tiene más confianza en escribir sus ideas, ¿no? Y la otra dificultad que tuve fue también cultural, porque en promedio el peruano es muy, ¿cómo podríamos decir? No vende muy bien sus ideas, ¿no? Entonces, en cualquier área, creo que lo interesante es vender bien nuestras ideas. En algunas áreas, como por ejemplo marketing o en tecnología, es mucho más fácil, porque todas las ideas se venden y se transforman en dinero, que es básicamente lo que importa ahora. Pero en otras áreas, como en matemática, por ejemplo, es un poco más complicado, ¿no? Uno tiene que encontrar siempre algún tipo de relación con algún tipo de retorno económico, ¿no? Para, por ejemplo, presentar proyectos y ganar financiamientos de las agencias que te financian y todo eso. Entonces, esas dos cosas fueron para mí lo más complicado, ¿no? Sacarme de la cabeza esas dos ideas. Yo estudié en la uni, terminé la uni y yo quería ser cosmólogo. Para los que no saben, cosmólogo puede ser un físico o un astrónomo, pero que estudia características del universo en forma de modelos matemáticos. Y entonces, con esa idea, yo vi que aquí en Perú no iba a seguir avanzando en mi carrera y decidí buscar otros horizontes, y por eso me fui a São Paulo. En São Paulo me doctoré, terminé mi doctorado y mi maestría, y después hice algunos postdoctorados fuera de Brasil y fuera de Perú. Y después regresé a São Paulo, al Brasil, y tuve una oferta de trabajo allá y yo me quedé allá. Entonces yo vivo allá, trabajo allá. Y durante el doctorado, mi primera publicación fue durante el doctorado. Fue una revista norteamericana, Physics Review D, que es para los físicos una de las revistas más importantes. Y la mayor dificultad fue cómo explicar mis ideas en el paper y en inglés, ¿no?
Entonces, fue la primera dificultad. Cómo ordenar las ideas, cómo expresarlas de tal forma de que sean atractivas para las personas que leen, sin llegar a ser tan, sin menospreciar a mis resultados, pero también sin mostrarme tan egocentrista sí, tan egocentrista. Entonces yo creo que la primera cosa es intentar hacer una redacción de tal forma de que te guste. Primero uno lee la redacción y si lo que uno quiere plasmar está en la redacción, es el primer paso, ¿no? Por ejemplo, ahora revisando mi primer artículo, yo veo que hay muchas cosas que podría haber cambiado, pero eso se gana con la experiencia. Al comienzo yo creo que uno debe preocuparse más en colocar todas las ideas, no ser tan redundante, porque muchas veces hay mucha información que ya está en la internet ahora o en los libros, y intentar diferenciar qué es lo que ya está escrito y qué es la contribución que uno está dando a su determinada área. ¿Okay? Hasta ahora sigo escribiendo artículos y aunque no me crean son 12, 13 años que estoy escribiendo artículos, en media 2 por año, y hasta ahora tengo problemas en plantear las ideas porque uno cuando va avanzando va teniendo diferentes enfoques. Entonces escribir una tesis o escribir un artículo no es una cosa exacta, ¿no? Uno mismo va desarrollando su forma de escribir, y para eso es muy importante leer, ¿no? Inclusive si uno es de un área totalmente diferente, es importante leer bastante de cualquier tipo de áreas, y ahí uno encuentra el orden lógico que siguen las personas, que siguen los escritores, que siguen los otros profesionales en otras áreas. Y eso. Entonces, no sé, alguna pregunta, alguna duda. ¿Ustedes van a escribir, están aquí porque quieren escribir artículos, tesis? Tesis. Vamos. Sí, el problema, las tesis, la escritura de las tesis es un poco más, es menos complicado porque uno tiene mayor cantidad de páginas para explicar lo que uno piensa y generalmente es en el idioma de uno, ¿no? Yo les recomendaría comenzar a escribir las tesis ya desde el primer momento en que comiencen a estudiar, no sé, la maestría, por ejemplo, porque ahí con el tiempo ustedes van limpiando las cosas. Al comienzo, generalmente, van a tener bastante información y conforme vayan avanzando en sus estudios o en sus cursos, ustedes van cambiando de información y van entendiendo cuál es la información más importante. Entonces, durante todo ese tiempo ustedes van limpiando la tesis y al final queda una cosa más o menos interesante que pueden ir limpiándola, pero también es igual. Hasta ahora me pongo a leer mi tesis y veo que hay cosas que podría haberle escrito mejor y hay cosas que podrían no haber escrito, ¿no? Pero en principio es eso, ser organizado en las tesis. Voy a hablar más de los artículos, pero eso también se aplica a las tesis. Lo primero que yo creo que se debe hacer es una inmersión en toda la bibliografía que existe, tanto en internet, bibliotecas, libros y principalmente tesis anteriores, porque a veces uno quiere hacer algo y hay cosas que ya fueron hechas. Entonces eso es muy redundante, ¿no? O sea, sería muy redundante para el avance de sus áreas. Una vez que ya se empaparon de toda la información, ustedes ven qué parte más está relacionado al tema particular que ustedes quieren estudiar y van leyendo esa información. Obviamente todo eso, todo ese enmarcamiento teórico, en general, se queda para uno,
pero un pequeño resumen podrían tal vez escribir en la introducción de la tesis. Y los otros capítulos generalmente son para exponer las ideas que uno tiene sobre el trabajo que está haciendo. ¿Okay? Escribir una tesis es como escribir un informe, como escribir un libro, no es nada del otro mundo. El único problema es dejar que sea lo suficientemente claro, lo suficientemente leíble para las personas, ¿no? Entonces, espero que no tengan miedo a escribir la tesis, porque eso no es nada complicado. Una de las preguntas que siempre surgen es: ¿cómo escogiste tu director de tesis? Eso depende mucho de las personas. En mi caso fue porque yo quería estudiar ese área, yo quería aprender más de esa área y supe que había un profesor que era reconocido en el área en São Paulo. Entonces escribí a ese profesor y me contacté con él, ¿no? Y otra cosa que me gustaría decirles a aquellos que están interesados en seguir sus estudios tal vez afuera, es de que otra cosa con la que me tuve que enfrentar también, una carga cultural que en media los peruanos tenemos, es que muchos de nosotros pensamos que vamos a estar sentados en los salones y va a venir alguien a descubrirnos, ¿no? Y no es así. Generalmente uno tiene que ir atrás de las cosas, uno tiene que buscar. Las oportunidades están ahí y uno tiene que tomarlas, ¿no? Las oportunidades no te toman, uno tiene que tomar las oportunidades. Y esa es esa idea siempre me ayudó a cumplir mis objetivos en mi carrera, por ejemplo, ¿no? Yo sé que el objetivo de ustedes, muchos de ustedes es diferente, de algunos es más económico, de otros es más profesional. Pero yo creo que en los dos casos la misma cosa sirve. Buscar las oportunidades, no quedarse esperando a que las oportunidades te busquen, te encuentren. Entonces, como le decía al profesor, en mi caso fue porque yo quería estudiar ese área y uno de los profesores que era reconocido en el área trabajaba en São Paulo. Y le escribí, simplemente le escribí, le pregunté, le dije que estaba interesado en estudiar esas cosas, que había terminado la universidad y que quería seguir estudiando eso. Y él me respondió diciéndome que no había problema siempre y cuando yo pase el examen de admisión y esas cosas, ¿no? Entonces fue así que me fui allá y comencé a estudiar en el área. Fue una experiencia diferente porque, como les dije, empecé a deshacerme de esos prejuicios culturales que tenía cuando estaba aquí. Muy bien, gracias. No sé si habrá alguna pregunta. Cualquier pregunta. Yo creo que la dificultad más grande es elegir el tema, de acuerdo a la especialidad de cada uno, ¿no? Sí, depende. Sí. Les voy a contar lo que pasa en el extranjero, porque aquí es un poco complicado, porque muchos trabajos de investigación son ad honorem aquí en Perú. En el extranjero generalmente se tiene financiamiento y generalmente los investigadores ya seniors, los que tienen más currículum, ganan dinero para financiar sus proyectos. Entonces, él administra su presupuesto y, por ejemplo, quiere que alguien estudie una determinada área en matemática, por ejemplo. Entonces, él busca un estudiante que esté interesado en trabajar en ese área. Entonces, es un poco diferente. La mayoría de estudiantes escoge el área porque ve oportunidades económicas también, y es más fácil encontrar un área porque uno tiene varios tipos de temas
y la mayoría de ellos son pagados. Uno estudia y desarrolla el trabajo pagado. Entonces, de varias posibilidades no es tan complicado encontrar un tema de investigación. No es tan complicado. Aquí la mayoría de profesores de las universidades, no sé, les hablo de las estatales, no reciben un pago por hacer proyectos de investigación. Entonces, es un poco desmotivante y es un poco complicado porque por más que uno quiera desarrollar algún tipo de investigación aquí en Perú, y no solo en Perú, en Ecuador, en Colombia, en algunos países de Latinoamérica, no se puede porque uno primero tiene que ver el sustento de la familia, si tiene hijos, o el sustento de uno mismo, ¿no? Felizmente algunas realidades de algunos países de Latinoamérica como Ecuador, Colombia está cambiando. Aquí yo veo que está comenzando a cambiar porque cuando yo me fui, por ejemplo, hace unos 18 años atrás, no había becas de maestría, no había becas de doctorado. Ahora hay algunas universidades con asociación con el CONCITEC que están dando becas de maestría, de doctorado. Todavía no son en todas las áreas, pero yo creo que es un avance por ahora. Ok, muchas gracias.